La primera vez que falté a la clase obligatoria de la profesora Ayala, destruyó mi futuro. La segunda vez que falté, estaba sentada frente al oficial de cumplimiento de asistencia. Tenía un formulario de ausencia sellado, un té de máquina expendedora sin tocar, y mi teléfono grabando el panel de asistencia en vivo mientras Sara Noguera caminaba directamente hacia la trampa que había construido para mí. En la pantalla del aula, 2 pisos más abajo, mi nombre brillaba en verde. Alba Linares presente. Pero yo no estaba en ese teatro de conferencias, ni siquiera en el edificio de ciencias. Había salido por la puerta de la biblioteca a las 8, 42 AM. Firmé en la oficina de servicios académicos a las 8, 51, y coloqué mi tarjeta de estudiante en una funda de evidencia de plástico transparente antes de que comenzara la clase. Sara no sabía eso. Solo conocía el viejo patrón. Sabía que las chicas calladas entraban en pánico cuando se trataba de asistencia. Sabía que necesitaba el 90% de asistencia para mantener mis prácticas clínicas y mi beca. Lo sabía porque, en mi primera vida, usó ese conocimiento como un cuchillo. Me marcó presente cuando estaba ausente. Luego me denunció por fraude de asistencia antes de que pudiera entender el crimen diseñado alrededor de mi nombre. En esta vida, cuando el oficial actualizó el panel y el ID de la tableta de Sara apareció junto a mi registro falso, no sonreí. Todavía no. Solo miré a través de la pared de vidrio de la oficina hacia el bloque de conferencias. Escuché cómo el teléfono en el escritorio sonaba 1, 2, 3 veces. Entonces, la voz de la profesora Ayala salió por el altavoz, confusa y aguda. La señorita Linares está marcada como presente en la fila C. ¿Por qué estoy mirando su formulario de ausencia firmado? Me había despertado 9 días antes con sabor a antiséptico y vergüenza en la boca. Mi ventilador de techo giraba lentamente sobre mí. Mi alarma gritaba y la pantalla de mi teléfono decía martes, 17 de marzo. La semana anterior a la revisión de asistencia de mitad de semestre, conocía esa fecha porque en mi primera vida fue la última semana ordinaria antes de que la universidad decidiera que era deshonesta. Era estudiante de enfermería de 2º año en la Universidad Complutense, estudiante conmemorada, becaria, hija mayor, y el tipo de chica a la que los profesores llamaban confiable porque nunca veían el costo de la fiabilidad. Tomaba el autobús 612. Respondía a correos antes del amanecer. Tomaba prestados libros de texto en lugar de comprarlos. Y asistía a cada conferencia obligatoria, incluso con fiebre, incluso cuando los turnos de mi madre cambiaban, incluso cuando mi hermano pequeño necesitaba que lo recogieran de la escuela y tenía que sobornar a una vecina con comida. La asistencia no era un hábito para mí, era oxígeno. La facultad de enfermería requería asistencia estricta para las unidades de seguridad clínica, y caer por debajo del umbral podía retrasar las prácticas 1 año completo. Sara Noguera entendía eso mejor que nadie. Ella era la reina no oficial de nuestra cohorte, representante de clase, embajadora estudiantil, voluntaria del comité de prácticas y matona del campus envuelta en brillo de labios y lenguaje de políticas. Ella no empujaba a la gente contra los casilleros. Hacía algo peor. Aprendía qué reglas les asustaban. Luego se paraba junto a esas reglas, sonriendo. En la primera línea de tiempo, falté a una conferencia porque mi hermano colapsó con un ataque de asma en la escuela y mi madre no podía dejar el trabajo. Era la conferencia de seguridad farmacológica de la profesora Ayala, marcada como obligatoria porque los errores de cálculo de dosis podían matar pacientes. Envié un correo a la profesora, presenté una explicación de ausencia y esperaba un enlace de grabación. Ese debería haber sido el final. En cambio, mi informe de asistencia me mostró presente. Al principio, pensé que era un error. Luego, la auditoría de la facultad marcó mi registro de entrada desde un dispositivo registrado como tableta B de representante de cohorte. Sara lloró en la reunión y dijo que le había rogado que me registrara porque estaba aterrorizada de perder las prácticas. Presentó capturas de pantalla de mensajes que parecían míos. Una nota de voz recortada donde decía: «Por favor, no puedo perderme esto», y declaraciones de 2 chicas que le debían favores.
Dije que nunca se lo pedí. Dije que estaba en el hospital con mi hermano. Tenía una pegatina de visitante, pero no una ausencia universitaria con sello de tiempo porque mi formulario se presentó tarde. El panel dijo que creían que tenía estrés familiar, pero el fraude de asistencia era grave. La creencia sin protección es solo una almohada suave bajo un cuerpo que cae. Perdí mi revisión de beca. Mis prácticas clínicas se aplazaron, y Sara se convirtió en la cara de la integridad en enfermería porque había denunciado valientemente la mala conducta. 3 meses después de que otro estudiante cayera en el mismo tipo de trampa, intenté exponer su red. Nadie escuchó. Para cuando la verdad comenzó a filtrarse, mi lugar ya había desaparecido. Mi madre había tomado otro préstamo, y yo me había metido en el tráfico una tarde lluviosa mientras miraba un correo electrónico que comenzaba. Lamentamos informarle. Luego me desperté antes de que sucediera. No salté de la cama lista para la venganza. Así no funciona el terror. Me quedé allí durante 4 minutos enteros agarrando mi manta, recordando el sonido de la voz de Sara en la sala de audiencias. Quería ayudar a Alba, había susurrado, secándose los ojos con un pañuelo. Pero luego me di cuenta de que estaba permitiendo la deshonestidad. En la primera vida, esas palabras hicieron que el panel la mirara como si se hubiera sacrificado en el altar del profesionalismo. En la segunda vida, me hicieron sentarme tan rápido que me dio vueltas la cabeza. Mi teléfono vibró con un mensaje de chat grupal de Sara. Recordatorio, Ángeles. Auditoría de asistencia la próxima semana. No arriesguen las prácticas. Si están confundidos sobre los registros, vengan a mí antes de cometer un error. Un emoji de corazón. Un emoji de portapapeles. 30 me gusta en 2 minutos. Había construido un imperio haciendo que la gente temiera al papeleo. Abrí mi calendario y encontré la fecha de la conferencia que me arruinó. Jueves, 26 de marzo. 9:00 a.m. Seguridad farmacológica y errores de medicación. La miré hasta que los números se desenfocaron. El universo no me había devuelto para asistir más duro. Ya me había asistido a mí misma hasta el desastre una vez. Esta vez, la respuesta no era la asistencia perfecta. La respuesta era una ausencia perfecta. El primer paso era dejar de actuar como la sombra de Sara. En la primera vida, dejé que me ayudara porque entendía los sistemas de la facultad mejor que nadie. Organizaba recordatorios de asistencia, recopilaba nombres para talleres de recuperación y mantenía una hoja de cálculo de quién estaba en riesgo. Sonaba solidario hasta que te dabas cuenta de que cada columna era influencia. Si a alguien la molestaba, su solicitud de cambio de tutoría desaparecía misteriosamente. Si alguien se negaba a prestar apuntes, su nombre aparecía en la lista de registros tardíos. Si alguien se reía de ella en la cafetería, le preguntaba a un profesor si eran profesionalmente seguros para las prácticas clínicas. Sara nunca decía, «Te arruinaré». Decía, «Estoy preocupada por tu profesionalismo». Lo cual era peor porque los adultos escuchaban preocupación y los estudiantes escuchaban amenaza. Ese martes, cuando se sentó a mi lado en fisiopatología y colocó su café helado en mi escritorio sin preguntar, lo moví de nuevo a su lado. Pequeño, casi nada. Sus dedos cuidados se detuvieron alrededor de la pajita. «Buenos días a ti también», dijo. «Lo siento», respondí, aunque no lo sentía. «Necesito el espacio». Su sonrisa permaneció en su lugar. Alba estresada. La semana de asistencia hace eso. Todavía no es semana de asistencia. Siempre es semana de asistencia cuando estás becada. Lo dijo a la ligera, pero el gancho estaba ahí. Destapé mi bolígrafo y escribí el título de la conferencia. Entonces, debería seguir los procesos oficiales. Sus ojos se dirigieron hacia mí. Obviamente. Esa fue la primera vez que escuché la grieta más pequeña en su voz. Pasé los siguientes 3 días, volviéndome aburrida de la manera más peligrosa posible. Leí la política de asistencia en lugar de chismorrear sobre ella. Descubrí que la universidad tenía un formulario oficial de ausencia planificada. Pero los estudiantes rara vez lo usaban porque Sara le decía a todos que era solo para casos graves y que los profesores preferían explicaciones informales.
La política decía lo contrario. Si un estudiante anticipaba una ausencia obligatoria, podía presentar una ausencia planificada con detalles de respaldo. Reunirse con servicios académicos y recibir el estado de ausencia aprobada o una tarea de recuperación. Más importante aún, cualquier asistencia registrada durante una ausencia aprobada desencadenaba una revisión automática. En la primera vida, había presentado tarde porque pensaba que faltar por una emergencia familiar significaba disculparse después. Esta vez, presentaría antes, no porque mi hermano fuera a colapsar de nuevo. No tenía idea de si el tiempo repetiría eso exactamente. Faltaría a la conferencia deliberadamente, oficialmente y visiblemente. Redacté el formulario con una razón que era lo suficientemente cierta para sostenerse. Apoyo a cita médica familiar. Mi hermano sí tenía revisión de asma esa semana. La moví al jueves por la mañana con el permiso de mi madre, y solo le dije que necesitaba documentación para la universidad. Me miró al otro lado de la mesa de la cocina, con los ojos entrecerrados, como hacía cuando sabía que estaba comprimiendo el miedo en organización. ¿Alguien te está causando problemas?, preguntó. En la primera vida, había dicho que no hasta que los problemas llegaron con membrete institucional. En esta vida, dije, sí, pero lo estoy manejando a través del papeleo. Mi madre miró fijamente, luego asintió una vez. Bien. El papeleo asusta a los matones, porque recuerda. También tomé una decisión que se sintió casi cruel. Dejé que Sara pensara que era vulnerable, no débil, vulnerable. Hay una diferencia. La debilidad invita al rescate. La vulnerabilidad invita a los depredadores. El viernes, pregunté en el chat grupal. ¿Alguien sabe si la conferencia de seguridad de Ayala se graba si tenemos una ausencia documentada? Mis manos temblaban después de enviarlo. Sara respondió en 12 segundos. Envíame un mensaje privado, cariño. Ahí estaba. La puerta lateral. La vieja Alba habría pasado por ella inmediatamente, agradecida. La Alba renacida esperó 5 minutos. Luego respondió públicamente. Todo bien. Lo consultaré con servicios académicos. Varias personas lo vieron. Sara envió un mensaje privado de todos modos. No hagas de esto algo grande. Si te preocupa la asistencia, puedo ayudar. Escribí. Estoy usando el proceso oficial. Ella respondió. El proceso oficial puede ser lento. ¿No quieres una marca roja antes de la revisión? Miré la frase durante mucho tiempo porque era tanto amenaza como oferta. El lenguaje exacto que me había atrapado una vez. Hice una captura de pantalla. La guardé en una carpeta llamada Jueves y anoté la hora. Ella envió una más. En serio, Alba, no seas ingenua. Al sistema no le importan los estudiantes como tú. La peor parte era que tenía razón en parte. Al sistema no le había importado en mi primera vida hasta que le di pruebas demasiado tarde. Esta vez, traería pruebas antes de que tuviera la oportunidad de decidir que yo era inconveniente. El lunes por la mañana, solicité una reunión con servicios académicos. El oficial asignado a mí fue el señor Ibarra, un hombre tranquilo con gafas de montura plateada, y la energía de alguien que había visto llegar cada desastre estudiantil usando la frase «es complicado». Expliqué que necesitaba faltar a la conferencia obligatoria del jueves por razones médicas familiares, y quería asegurarme de que mi registro de asistencia permaneciera exacto. No acusé a Sara directamente. Las acusaciones ponen a los adultos a la defensiva si llegan antes que la evidencia. Dije, estoy preocupada, porque los representantes de cohorte tienen acceso a tabletas de firma y soporte, y quiero asegurarme de que nadie pueda marcarme accidentalmente como presente. Accidentalmente era una palabra educada. El señor Ibarra escuchó la palabra fea debajo de ella. Preguntó si tenía razones para creer que alguien podría hacerlo. Le mostré los mensajes de Sara. No todos, solo los suficientes. Su boca se apretó. Los representantes de cohorte no deberían ofrecer asistencia de asistencia fuera de la dirección del personal. Selló mi formulario de ausencia planificada. Me reservó para un cuestionario de recuperación. Y después de una pausa dijo,
¿Estarías dispuesta a dejar tu tarjeta de estudiante aquí durante la ventana de la conferencia? Puede ayudarnos a verificar la no asistencia si ocurre una discrepancia. Casi me río de alivio. En la primera vida, preguntaron por qué no había protegido mi tarjeta. En esta vida, la tarjeta se sentaría en una oficina antes del crimen. Sí, dije. Además, ¿puede mi ausencia ser visible para el sistema antes del jueves? Él asintió. La ausencia aprobada. Se registrará esta noche. Luego agregó, no discutas esto con otros estudiantes. Pensé en la sonrisa de Sara, su hoja de cálculo, sus lágrimas falsas. No lo haré. También endurecí los pequeños lugares digitales que Sara había usado en mi contra antes. En la primera vida, las capturas de pantalla falsas parecían convincentes porque mis mensajes siempre habían sido cálidos, apresurados y llenos de disculpas. Por favor, no puedo perderme esto. Había escrito sobre querer la grabación de la conferencia, y Sara lo recortó hasta que sonó como una solicitud de fraude. Esta vez, hice mi comunicación dolorosamente clara. Envié un correo a la profesora Ayala, desde mi cuenta universitaria, con el asunto: ausencia, aprobada asistencia, no autorizada. Y escribí: no estaré presente en el teatro de conferencias y no estoy pidiendo a ningún compañero de clase que me registre. Copié a servicios académicos. Envié a mi madre la misma línea porque se había convertido en mi archivo no oficial. Luego limpié mi historial de chat no borrando nada, sino exportándolo. Cada oferta que Sara hizo, cada advertencia vestida de consejo, cada pequeña frase donde se posicionaba entre la universidad y yo, fue a la carpeta. Se sentía excesivo hasta que recordé cómo una nota de voz recortada había superado toda una visita al hospital. El talento de Sara no era inventar mentiras de la nada, era recortar la verdad hasta que solo quedaba la forma más útil. Así que dejé de darle verdad de bordes suaves. Escribí en líneas rectas. Ese cambio afectó más que a Sara. Me afectó a mí. Cuando los compañeros de clase preguntaban si realmente iba a faltar a la conferencia de Ayala, respondía sí a través del proceso de ausencia aprobada y luego dejaba de hablar. Las primeras veces, la gente esperaba a que agregara culpa. Lo siento, sé que es malo. Espero que no piensen que soy irresponsable. Ojalá pudiera asistir. Las chicas, como yo, están entrenadas para decorar cada límite con disculpas, para que nadie lo confunda con confianza. No les di ninguna. Marta de mi grupo de laboratorio pareció casi ofendida al principio, luego pensativa. Ni siquiera sabía que existía la ausencia planificada, dijo. Sara dijo que era básicamente inútil. Está en el manual, respondí. 2 estudiantes en la mesa de al lado levantaron la vista. Así fue como el control de Sara comenzó a debilitarse antes de que ella lo supiera. No a través de la rebelión, sino a través de estudiantes descubriendo que el manual tenía más autoridad que su chat grupal. Para el miércoles por la noche, 3 personas me habían enviado mensajes privados preguntando dónde encontrar el formulario. Envié el enlace y nada más. Sin discursos, sin campaña, solo la puerta que Sara prefería mantener oculta. Por supuesto, Sara notó el marcador de ausencia antes del jueves. Tenía acceso a más información de los estudiantes de la que debería. No lo suficientemente oficial para ser culpada, pero lo suficientemente extraoficial para ser temida. El martes por la tarde, apareció a mi lado en las estanterías de la biblioteca, donde estaba fingiendo estudiar medicamentos respiratorios, mientras en realidad releía la política de asistencia por 5ª vez. Deslizó un libro de texto de nuevo en su lugar y dijo: cita familiar. Mi pulso saltó. Mantuve mi dedo en la línea sobre broncodilatadores. ¿Qué? La conferencia del jueves. Inclinó la cabeza, simpatía pintada en su rostro. Tu nombre apareció en la preparación de revisión de riesgos. ¿Mentira? Quizás no del todo. Las mentiras de Sara a menudo usaban un hecho como uniforme robado. Está aprobado, dije. Bien. Se inclinó más cerca, pero las ausencias aprobadas todavía se ven mal antes de las entrevistas de prácticas. Lo sabes, ¿verdad? Mejor que la asistencia falsa.
Su expresión cambió tan brevemente que podría haberla perdido si no hubiera vivido su actuación una vez. La simpatía se desvaneció, reemplazada por cálculo, luego regresó. Obviamente, ¿por qué dirías eso siquiera? Porque soy cuidadosa. Las chicas cuidadosas no hacen que la gente piense que están planeando algo. Ahí estaba de nuevo. Preocupación como un collar de ahogo. Cerré mi libro. Sara, voy a la cita de mi hermano. Estoy haciendo la tarea de recuperación. Eso es todo. Ella sonrió. Solo estoy tratando de ayudar. Entonces detente. La palabra salió más fuerte de lo planeado. Un estudiante al final del pasillo miró hacia nosotras. Los ojos de Sara brillaron. Vaya, susurró. Espero que el estrés no te haga poco profesional. En mi primera vida, temía esa palabra como un arma cargada. Esta vez, la anoté después de que ella se fue. El miércoles, trajo la interrupción del patrón que no había planeado. Jana Valero, antigua amiga de Sara y actual satélite silencioso, se sentó frente a mí en la cafetería con una bandeja de patatas fritas sin tocar, y dijo: «No dejes que te ayude con la asistencia». Miré hacia arriba tan rápido que mi bolígrafo rodó fuera de la mesa. Jana no era valiente. Eso no era un insulto. Era un hecho de supervivencia. Alguna vez había sido la aliada más cercana de Sara, luego se volvió extrañamente callada después de reprobar un laboratorio de habilidades a pesar de estar presente en cada sesión. En la primera vida, Jana testificó en mi contra con los ojos fijos en el suelo. ¿Por qué?, pregunté. Ella tragó saliva. Porque la ayuda se convierte en evidencia más tarde. Mis manos se enfriaron. ¿Te lo ha hecho a ti? Jana miró hacia las ventanas de la Unión de Estudiantes, donde Sara se reía con 2 estudiantes de primer año cerca del carrito de café. Me registró en una conferencia a la que falté el semestre pasado. No se lo pedí. Pensé que estaba siendo amable. Luego, cuando no quise darle mis notas de cálculo de dosis, amenazó con denunciarme. Tuve que escribir la mitad de su reflexión de prácticas. Las patatas fritas estaban entre nosotras poniéndose blandas. ¿Por qué me lo dices ahora? Su boca se torció. Porque respondiste públicamente. Nadie hace eso. Y porque si te atrapa, te usará para demostrar que ella es honesta de nuevo. Honesta de nuevo. La frase llevaba una historia que yo no conocía. Tal vez escándalos enterrados antes de que tocaran el nivel del expediente académico. Dije con cuidado: ¿se lo dirías al señor Ibarra? La cara de Jana se drenó. No, no a menos que haya pruebas. No presioné. En la primera vida, había aprendido que el miedo no puede ser arrastrado hacia el coraje por el cuello. Si algo sucede el jueves, dije: di la verdad entonces. Ella asintió una vez y se fue sin comer. La mañana del jueves llegó con lluvia. Por supuesto que sí. Algunos días no tienen imaginación. La cita de mi hermano era a las 8:00 a.m. Y fui con mamá, porque esta vez no haría de la familia la debilidad accidental que Sara pudiera explotar. La clínica imprimió una nota de asistencia con sello de tiempo. A las 8:31, mamá me llevó directamente al campus después. No al teatro de conferencias, sino a servicios académicos. A las 8:51, firmé con el señor Ibarra. A las 8:53, coloqué mi tarjeta de estudiante en la funda de evidencia. A las 8:55, registró mi ausencia aprobada y abrió el panel de asistencia en su segundo monitor. Mi conferencia comenzaba a las 9:00. Podía escuchar la lluvia golpeando contra la estrecha ventana de la oficina. Mi cuerpo quería correr hacia la sala de conferencias. Suena ridículo, pero faltar a clase deliberadamente se sentía como saltar de una cornisa. Las chicas confiables construyen jaulas con registros perfectos y las llaman seguridad. Mis manos seguían moviéndose hacia mi bolso, donde mi cuaderno y bolígrafos esperaban inútilmente. El señor Ibarra se dio cuenta. «Se te permite estar ausente cuando la ausencia está aprobada», dijo. Asentí, avergonzada de cuánto necesitaba escuchar eso. A las 9:04, los nombres comenzaron a ponerse verdes en el panel mientras los estudiantes marcaban o escaneaban el código QR.
Sara Noguera, presente. Yana Valero, presente. La profesora Ayala abrió la transmisión de la conferencia a las 9:07. Mi nombre se puso verde. Alba Linares presente. Por un momento, la oficina desapareció. Estaba de vuelta en la primera vida, mirando el informe de auditoría, escuchando a Sara decir que solo había querido ayudar. Entonces, el señor Ibarra se inclinó hacia adelante e hizo clic en mi registro. Dispositivo tableta B, de representante de cohorte. Ubicación Teatro de Conferencias DOSC, fila C, asistencia manual. Mi tarjeta de estudiante yacía sellada en el escritorio entre nosotros. Finalmente, me permití respirar. La trampa no se cerró inmediatamente. Esa fue la parte más difícil. El señor Ibarra no saltó y asaltó el teatro de conferencias. Llamó a la línea de cumplimiento de la facultad. Tomó capturas de pantalla. Exportó registros. Me pidió que confirmara que no había autorizado a nadie a registrarme. Mi voz tembló cuando dije no. Así que pidió nuevamente el registro escrito y escribí. No pedí ni permití que ningún estudiante o miembro del personal me marcara como presente para la conferencia de seguridad farmacológica NUR 204, el jueves, 26 de marzo. La redacción se sentía rígida, pero la rigidez era armadura. Abajo, la profesora Ayala continuaba enseñando derechos de medicación, cálculos de dosis y la ética de la documentación, mientras un fallo ético parpadeaba silenciosamente en su lista de asistencia. A las 9:23, el señor Ibarra llamó al técnico del teatro de conferencias y pidió la imagen fija de la cámara de asientos tomada al inicio de la clase. No sabía que existían. Aparentemente, después de los problemas de capacidad de la era COVID, los teatros de conferencias tomaban imágenes panorámicas de asistencia borrosas para disputas de ocupación. Usualmente no se revisaban a menos que fuera necesario. A las 9:26 llegó la imagen fija. Fila C, asiento 18, donde se registró mi asistencia manual, sostenía el bolso de mano de Sara. No yo, ni siquiera una persona. Un bolso de diseñador beige con un pañuelo de seda ridículo atado alrededor del asa. Lo miré y casi me reí, porque en mi primera vida, Sara había reemplazado mi presencia con su mentira. Y en esta, me había reemplazado con un accesorio. El señor Ibarra no se rió. Guardó el archivo y dijo: «Vamos a interrumpir la conferencia en el descanso». Mi estómago dio un vuelco. «¿Necesito ir?». Me miró por encima de sus gafas. «No, ese es el punto de protegerte». A las 9:45, la profesora Ayala anunció un descanso de 10 minutos. El audio en vivo de la conferencia captó el caos habitual. Sillas arrastrándose, botellas de agua abriéndose, charla baja, alguien quejándose de la cafeína. Entonces la puerta se abrió y el señor Ibarra entró con la señora Paredes de cumplimiento de la facultad. El micrófono de la sala de conferencias todavía estaba activo. «Por favor, permanezcan sentados», dijo la señora Paredes. La charla disminuyó. Mis manos se curvaron alrededor del té de la máquina expendedora hasta que la tapa de plástico se dobló. «Estamos llevando a cabo una verificación de asistencia. Representantes de cohorte, por favor traigan cualquier dispositivo de firma y soporte al frente». Silencio. No silencio total. El tipo con pánico moviéndose debajo. La voz de Sara flotó a través de él, ligera y ofendida. «¿Pasa algo malo?». La señora Paredes respondió: «Estamos verificando una discrepancia». Deseé poder ver su cara. Estaba agradecida de no poder. El señor Ibarra silenció la transmisión en vivo entonces, probablemente para ahorrarme o proteger el procedimiento. Eso casi lo empeoró, porque mi imaginación llenó el silencio. En la primera vida, aquí era cuando Sara controlaba la habitación. Parecería confundida, servicial, herida. Diría, por supuesto, mientras ya construía la siguiente oración que alejaba la culpa de ella. Pasaron 5 minutos. 10. Entonces sonó el teléfono de la oficina del señor Ibarra. Respondió, escuchó y dijo: «Sí».
Ella todavía está aquí conmigo. Su tarjeta está aquí también. Otra pausa. No, ella no autorizó una asistencia manual. Por favor, preserven la tableta. Mi garganta se apretó. Preservar. Una palabra tan fría. Una palabra tan hermosa. A las 10:02, la señora Paredes entró en la oficina llevando la tableta B de representante de cohorte en una bolsa sellada. Detrás de ella, a través de la pared de vidrio, vi a Sara Noguera caminando junto a la profesora Ayala. Cara pálida, labios separados, sin lágrimas todavía porque no había encontrado el ángulo. Sara me vio a través del vidrio de la oficina y se detuvo tan abruptamente que la profesora Ayala casi chocó con ella. Esa fue la primera grieta pública. No una confesión, no un colapso dramático. Solo su cuerpo, dándose cuenta de que yo estaba exactamente donde se suponía que debía estar, y no donde su mentira me había colocado. El señor Ibarra abrió la puerta, pero no la invitó a entrar. «Señorita Noguera, por favor espere en la sala de reuniones 3». Sara miró de él a mí. Sus ojos se agudizaron, buscando a la vieja Alba a la que podía asustar hasta la confusión. Alba dijo, con voz pequeña y herida, brillante. Incluso a través del vidrio y la autoridad, trató de convertirme en la persona que necesitaba responderle. No hablé. El señor Ibarra repitió. Sala de reuniones 3. La profesora Ayala me miró. Luego a la tarjeta sellada en el escritorio. Luego a Sara. La decepción en su rostro no era mía para cargar esta vez. Sara pasó caminando lenta y cuidadosamente como una chica cruzando hielo. Tan pronto como se cerró la puerta de la sala de reuniones, Yana apareció en el pasillo con otros 2 estudiantes detrás de ella. Su cara estaba gris. Encontró mis ojos a través del vidrio y dio el asentimiento más pequeño. No Victoria, testigo. La señora Paredes preguntó si me sentía capaz de proporcionar una breve declaración mientras los eventos estaban frescos. Dije sí porque en la primera vida nadie preguntó hasta que Sara ya había escrito la historia. Esta vez hablé primero. Describí los mensajes, la oferta de ayuda, la advertencia de la biblioteca, la ausencia planificada, la entrega de la tarjeta, el registro falso. No llamé a Sara malvada. No necesitaba adjetivos. Los sustantivos eran suficientes. Para la hora del almuerzo, el campus estaba vibrando. El correo electrónico oficial solo decía que los procedimientos de verificación de asistencia estaban bajo revisión y que los estudiantes no deberían especular sobre casos individuales. Naturalmente, todos especularon como si fuera un requisito del curso. El chat grupal de enfermería se convirtió en un campo de batalla de mensajes eliminados. Alguien escribió, ¿por qué cumplimiento entró en Ayala? Alguien más respondió, pregúntale al representante de clase. LOL. Y el mensaje desapareció en segundos. Sara no publicó nada, lo cual era más alarmante que cualquier negación. Había construido su poder sobre el control narrativo inmediato. El silencio significaba que los adultos habían tomado su micrófono. Me quedé en servicios académicos hasta las 12:30, terminando la tarea de recuperación en una pequeña sala lateral bajo la supervisión del señor Ibarra. No fue difícil. Derechos de medicación, informe de errores, documentación segura. La ironía era tan espesa que podría haber sido evaluada como un peligro de asfixia. Cuando finalmente salí al patio, la lluvia había parado y el pavimento brillaba. Yana esperaba bajo el toldo, agarrando la correa de su bolso. Les conté, dijo sin saludar, sobre mi conferencia del semestre pasado, sobre la reflexión que me hizo escribir. Les mostré los mensajes que todavía tenía. Mis ojos picaron. Gracias. Se encogió de hombros como diciendo, gracias, duele. Debería haberlo hecho antes. La vieja Alba se habría apresurado a consolarla, a decir que estaba bien, a hacer que la culpa fuera más fácil para todos los demás. La Alba renacida había aprendido que no toda incomodidad necesitaba rescate. Antes hubiera ayudado, dije suavemente. Yana se estremeció, luego asintió. Lo sé. Nos quedamos allí en el aire húmedo, 2 chicas formadas de manera diferente por el mismo matón. Luego dijo,
Ella le dijo a todos que estabas obsesionada con la asistencia. Miré hacia el edificio de ciencias, donde el imperio de Sara probablemente estaba siendo desmantelado un tronco a la vez. Lo estaba, dije. Por eso eligió la trampa equivocada. La investigación se amplió más rápido de lo que Sara esperaba, porque el fraude de asistencia rara vez es una actuación en solitario cuando alguien ha estado vendiendo seguridad. Cumplimiento revisó las asistencias manuales de la tableta B de representante de cohorte en 2 semestres. Aparecieron patrones. Los estudiantes que le agradaban a Sara estaban presentes durante huelgas de transporte, tormentas y choques de horarios. Los estudiantes que la cruzaban estaban misteriosamente tarde, ausentes o marcados por preocupación profesional. Varios tenían mensajes privados de Sara ofreciendo arreglar la confusión de asistencia, luego usando ese arreglo como amenaza. Una estudiante de primer año admitió que le había pagado a Sara 50 euros para evitar un laboratorio perdido. Otro dijo que Sara nunca pidió dinero, solo favores, notas, borradores de tareas, cambios de turno de prácticas, apoyo en redes sociales, silencio. Ese era el genio de Sara. Entendía que no todas las monedas parecen ilegales en los extractos bancarios. Para el viernes, fue suspendida de sus deberes de representante de clase. Para el lunes, fue eliminada de la página de embajadores estudiantiles. Su foto desapareció del sitio web de la facultad tan silenciosamente que la gente actualizaba solo para confirmar la ausencia. Esperaba que la satisfacción llegara como la luz del sol. Llegó, pero en pedazos mezclados con agotamiento, y un extraño dolor por la versión de mí que había necesitado una segunda vida para ser creída. La profesora Ayala me envió un correo electrónico personalmente. Me disculpo, porque un sistema diseñado para la seguridad creó un riesgo para usted. Su ausencia aprobada y su trabajo de recuperación están registrados correctamente. Leí el mensaje 4 veces. Correctamente. Una palabra tan ordinaria que se sentía sagrada. La tarea de recuperación también se convirtió en su propia prueba extraña de mis nervios. La profesora Ayala la envió después del almuerzo. Un breve estudio de caso de error de medicación que requería que identificara qué salió mal, qué debería documentarse y cómo debería responder la enfermera sin ocultar el error. Miré el mensaje durante varios segundos, porque se sentía como si la facultad hubiera asignado accidentalmente mi vida en lenguaje clínico. Una dosis dada al paciente equivocado porque una persona asumió que otra persona había verificado. Un gráfico firmado antes de que se completara la atención. Un estudiante mayor diciéndole a un estudiante menor que simplemente lo arreglara en silencio antes de que alguien se diera cuenta. Escribí la respuesta con más fuerza de la necesaria. La documentación no es castigo. Escribí. Es seguridad del paciente. Protege a la persona dañada, a la persona acusada y al sistema que necesita aprender. Cuando lo envié, la profesora Ayala respondió con una línea. Este es exactamente el principio en juego. Me pregunté si se refería solo al estudio de caso. Sospeché que no. Esa noche, el estado de ánimo de la cohorte se volvió agrio de una manera que Sara habría controlado una vez, y ahora no podía. Sin sus anuncios, nadie sabía cuál se suponía que era la respuesta emocional correcta. Algunos estudiantes estaban furiosos porque habían confiado en ella. Otros estaban aterrorizados porque confiar en ella significaba que podrían estar implicados. Unos pocos intentaron defenderla con el lenguaje débil que la gente usa cuando defiende sus propias elecciones pasadas. Ella ayudó a mucha gente, y tal vez se sintió abrumada, y el sistema desesperó a todos. Todas esas declaraciones contenían pedazos de verdad. Ninguna de ellas borraba el registro de la tableta. Me senté en la parte trasera de la biblioteca, escuchando los argumentos subir y bajar como mal tiempo, y me di cuenta de lo inteligente que había sido Sara. Se había hecho lo suficientemente útil como para que exponerla se sintiera para algunas personas como perder infraestructura. Ese es el peligro de dejar que un matón se convierta en un servicio. Cuando caen, todos los que dependían de ellos se sienten acusados. No discutí con esos estudiantes. Seguí estudiando. Para entonces,
Mi venganza se había vuelto menos interesante que aprobar farmacología. Sara solicitó hablar conmigo antes de que concluyera el panel disciplinario. La señora Paredes preguntó. No presionó. Podía negarme. En la primera vida, nunca tuve una confrontación verdadera. Tuve una sala de audiencias donde ella interpretó inocencia y yo interpreté pánico. Esta vez ganó la curiosidad, o tal vez el cierre. Nos reunimos en una sala de mediación, con paredes de vidrio con la señora Paredes presente. Sara llegó con un suéter gris liso, sin blazer de embajadora, sin clips de perlas, sin color de labios brillante. Sin el disfraz, parecía más joven y más enojada. Se sentó frente a mí y cruzó las manos. Por un momento, ninguna de las dos habló. Entonces dijo, ¿tú planeaste eso? Casi sonreí. No porque estuviera equivocada, porque incluso ahora creía que la planificación le pertenecía solo a ella. Yo planeé mi ausencia, dije. Tú planeaste la asistencia falsa. Su mandíbula se apretó. Me cebaste con un formulario aprobado y tu tarjeta de estudiante en una oficina. El bolígrafo de la señora Paredes se movió a través de su cuaderno. Sara se dio cuenta y recalibró. Las lágrimas se acumularon más lento de lo habitual. Estaba tratando de proteger a la cohorte. La gente entra en pánico por la asistencia. A veces el sistema es injusto. Esa vieja media verdad de nuevo. El sistema era injusto. Ella se había convertido en su cabina de peaje. ¿Protegiste a la gente haciendo que te debieran? Pregunté. Sus ojos destellaron. No entiendes la presión. Algunos de nosotros realmente tenemos que liderar. Ahí estaba, la religión final del matón del campus. Liderazgo como permiso. El liderazgo no es crear emergencias, para que la gente te agradezca el rescate. Por 11ª vez, no tenía respuesta inmediata. Sus lágrimas se quedaron en sus ojos y se usaron. Susurró. Deberías haber asistido simplemente. La frase me heló más de lo que lo hubiera hecho una disculpa. Todavía pensaba que el problema era que me había movido fuera de lugar. Me puse de pie. Eso es lo que hice la primera vez. Dije, y me fui antes de que ninguna de las dos pudiera preguntar qué quería decir. La decisión del panel llegó 2 semanas después. Sara fue encontrada responsable de falsificación de asistencia, mal uso del acceso de representante de cohorte, conducta coercitiva hacia los estudiantes y proporcionar declaraciones engañosas durante la revisión preliminar. No fue expulsada, aunque la mitad de la cohorte pensaba que debería serlo, y la otra mitad fingía que nunca la habían temido. Sus prácticas clínicas fueron diferidas. Sus roles de liderazgo fueron despojados y se le exigió repetir el módulo de profesionalismo con una anotación formal de conducta. La facultad también cambió el sistema de asistencia. Los representantes de cohorte perdieron los privilegios de asistencia manual. Las ausencias aprobadas en Asenda en la primera vida quería que la destruyeran, porque la destrucción se sentía como el único lenguaje lo suficientemente grande para lo que había hecho. En la segunda, entendí que los sistemas que permiten que una Sara prospere cultivarán otra si no se rediseñan. Mi revisión de beca permaneció intacta. Mi informe de asistencia mostró una ausencia aprobada, una tarea de recuperación completada y ningún fraude. Cuando descargué el PDF, me reí tan repentinamente. Mi hermano pensó que había perdido la cabeza. ¿Qué? Preguntó desde el sofá. Inhalador a su lado, dibujos animados en pausa en la pantalla. Nada dije. Solo estoy presente. Rodó los ojos. Eso no es gracioso. Era lo más gracioso que había dicho en mi vida. La vida después de Sara no se volvió mágicamente pacífica. Eso es algo sobre lo que las historias de venganza a menudo mienten. Eliminar a un matón no elimina los exámenes, el alquiler, los retrasos del autobús, la enfermedad familiar, o el temblor privado que comienza cada vez que un correo electrónico oficial comienza con estimado estudiante. Durante meses, todavía documenté todo en exceso. Guardé recibos de impresión de la biblioteca, capturas de pantalla de envíos de cuestionarios, fotos de hojas de registro de laboratorio. Mis amigos me tomaron el pelo suavemente hasta que Yana dijo, «Déjala. La documentación es el animal de apoyo emocional de Alba. Y de alguna manera,
Eso se volvió cariñoso en lugar de triste. Jana y yo no nos convertimos instantáneamente en mejores amigas. La confianza después de la coerción crece como tejido cicatricial, lentamente, desigualmente, fuerte en lugares extraños. Ella dijo la verdad en el informe final, y eso fue suficiente para comenzar. La profesora Ayala me pidió que me uniera a un grupo de consulta estudiantil que rediseñaba la política de asistencia. La ironía no se nos escapó a ninguna de las dos. En la primera reunión, un chico se quejó de que la verificación más estricta del personal sería inconveniente. Dije, la conveniencia no es neutral cuando alguien puede usarla como arma. La sala se quedó en silencio. La profesora Ayala escribió la frase en la pizarra. La miré avergonzada y orgullosa. En mi primera vida, mi voz había sido tratada como ruido después del hecho. En esta, se convirtió en política antes de que alguien más saliera lastimado. Vi a Sara una vez más en el borde del campus en invierno, mucho después de la decisión disciplinaria. Estaba sentada sola fuera del edificio de enfermería, mirando la vitrina de embajadores vacía donde solía colgar su foto. Por un momento, consideré pasar de largo. Entonces ella dijo sin volverse, «Mañana ponen a los nuevos representantes». Me detuve. El aire olía a hojas mojadas y escape de autobús. «Está bien». Ella se rió suavemente. «Eso es todo. ¿Qué quieres que diga?» Me miró entonces. Su cara había cambiado, no redimida, no arruinada, solo despojada de la actuación constante, lo que la hacía más difícil de odiar y más fácil de desconfiar. Quería ser la persona a la que todos acudían, dijo. Entonces, la gente acudió a ti. No dije la gente tenía miedo de no hacerlo. Ella miró hacia otro lado. Tal vez no haya diferencia en el liderazgo. La hay. Ella frotó su pulgar contra el borde de la funda de su teléfono. ¿Sabes qué es gracioso? Solía pensar que eras débil porque siempre eres cuidadosa. Resulta que ser cuidadosa es aterrador cuando deja de disculparse. No sabía si eso era un cumplido o una advertencia. Tal vez ambos. Sara, dije, ¿por qué me marcaste como presente? Estuvo callada durante mucho tiempo, porque hiciste que el sistema pareciera que podía funcionar sin mí. Esa respuesta fue más honesta que cualquier disculpa que pudiera haber fabricado. Asentí una vez y la dejé allí. No perdonada, no olvidada, solo llano central. Para fin de año, mi registro de asistencia se convirtió en una broma entre mis amigos porque estaba agresivamente limpio. Ausencia aprobada, recuperación completada, verificado por el personal, sin asistencias manuales, sin marcas rojas. Aprobé farmacología con distinción. Entré en las prácticas clínicas a tiempo y lloré en el baño del hospital después de mi primera ronda de medicación. Porque la documentación segura de repente se sintió menos como una política y más como supervivencia escrita en tinta. Mi madre me tomó una foto en uniforme en el porche delantero, aunque la iluminación era terrible, y mi hermano hizo orejas de conejo detrás de mi cabeza. «Sonríe», dijo ella. Lo hice. No la sonrisa de una chica que había ganado venganza. La sonrisa de una chica cuyo futuro había dejado de filtrarse a través de las manos de otra persona. Más tarde, cuando los estudiantes de primer año preguntaban sobre la asistencia, no les decía que confiaran en los representantes de clase o que les temieran. Les decía que leyeran las políticas ellos mismos, presentaran formularios temprano, guardaran copias, y nunca dejaran que un estudiante con poder social se convirtiera en la puerta de entrada a un proceso oficial. Gemían, porque el consejo suena aburrido antes de salvarte. Yo entendía. Alguna vez había preferido las respuestas fáciles de Sara también. Las respuestas fáciles son cómo las trampas obtienen alfombra. Así que, sí, falté a una conferencia deliberadamente, oficialmente con un formulario sellado, una tarjeta de estudiante sellada, una nota clínica y un oficial de cumplimiento mirando el panel. La gente esperaba que la chica renacida se volviera perfecta, asistiera a cada clase, respondiera a cada correo electrónico y no dejara ninguna apertura. Pero la perfección era el cebo que Sara había usado la primera vez.
Sabía que estaba aterrorizada de la ausencia, así que hizo que la ausencia pareciera culpa. En mi segunda vida, convertí la ausencia en evidencia. Dejé que el sistema me viera faltando antes de que ella pudiera fingir salvarme de ello. Sara Noguera caminó hacia su propia trampa de asistencia porque creía que las estudiantes calladas solo son peligrosas cuando hablan. Olvidó que somos más peligrosas cuando documentamos. La conferencia a la que falté se convirtió en la conferencia que probó dónde estaba, dónde no estaba, y quién había estado parada en la brecha con una tableta llena del miedo de otras personas. No la arruiné con rumores. No hackeé el sistema ni rogué a la cohorte que me creyera. Me senté en una oficina. Vi mi falsa presencia aparecer en la pantalla y dejé que el registro oficial hiciera lo que no pudo hacer en mi primera vida. Recordó la verdad antes de que la mentira pudiera asentarse. Y esta vez, cuando mi nombre se puso verde, no significaba que yo estaba en la habitación.